Y bueno, hermanas, vamos a iniciar. Quiero que sepa que esta historia de lo que es la viuda que dio dos blancas, la cita, bueno, tengo dos citas en el capítulo 21. También está especificándonos, hermanas, que viene también en Marcos capítulo 12. Voy a ir para allá. También en Marcos capítulo 12. ¿Sí nos estamos escuchando bien, hermanas? Es bien importante para mí, ¿sí? Capítulo 2, hermanas, también está allí del 41 al 44, en lo que es la ofrenda de la viuda. Y aquí nos está diciendo, si usted se da cuenta, si usted tiene ahí su Biblia, tanto en Marcos nos manda para Lucas y de Lucas nos manda para Marcos. O sea que en estos dos evangelios usted va a poder leer esta historia de la viuda que dio dos blancas. ¿Sí? Entonces me voy a quedar, hermanas, con el primer pasaje que les di, que es Lucas capítulo 21, del 1 al 4. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí, hermanas. Dice así, voy a empezar a leer, ¿sabe desde dónde? Desde el capítulo 20, o sea, un versículo antes, desde el capítulo 20, desde el versículo 45, 46, 47, y luego ya leemos lo que es el pasaje donde viene la historia de la ofrenda de la viuda. Dice así en el versículo 45, hermanas, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman, déjenme ver que me digan que no estamos escuchando correctamente, dice, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, permítame, hermanas, sí, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Aquí ya estoy leyendo en el capítulo 21 de Lucas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, si usted se da cuenta, hermana, que está aquí conmigo, si leemos desde lo que es el capítulo 20, los versículos del 45 al 47, y también si lo leemos en Marcos, ahí vienen unos versículos anteriores. Acaba Jesús de denunciar a los escribas, porque ellos lo que hacían era que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. ¿Sí? Entonces, a partir del 45, luego en el capítulo 21, empieza a hablar acerca de la historia de lo que es la historia de la ofrenda de la viuda. ¿Sí? Ahora, hermana, como podemos ver, aquí en los versículos anteriores, habla sobre la actitud de los escribas, de lo que ellos hacían. Y después, estando Jesús en el templo, hermana, se encuentra también allí con esto que acabamos de leer, pero él puede ver, hermana, que ahí en el templo hay varios cofres que eran como unas urnas, hermana, donde se depositaban lo que eran las ofrendas. Estos cofres de los que estamos hablando, o urnas, o como dice aquí en la Biblia, en el arca de las ofrendas, estas arcas o estas ofrendas, estos cofres, hermana, tenían como una especie de una boca que se le llamaba trompeta, ¿sí? La utilidad que tenía era que cuando las personas colocaban las ofrendas, era para que se escucharan las ofrendas y que por medio del ruido se podía entender, hermana, cuánto dinero se estaba colocando allí. Era una forma como de que si yo quiero que la gente vea cuánto estoy colocando, pues voy a hacer que se escuche más, ¿sí? Entonces los escribas y los fariseos podían escuchar el dinero que caía ahí. Yo no sé si usted se acuerde, yo todavía recuerdo porque yo anduve mucho tiempo en transporte público y todavía, hermana, estoy.
usándolo. Pero no sé si todavía en el presente, pero antes se usaban este tipo de urnas en que usted colocaba el dinero y se veía cuando caía el dinero y se escuchaba, ¿sí? Así es como yo me imagino que podría haber sido en ese entonces, que colocaban el dinero y se podía escuchar, se podían dar cuenta de lo que estaban colocando. Entonces, hermana, en esta cita, se nos cuenta cómo Jesús, estando en el templo, sentado delante del arca, ¿sí? Delante del arca de la ofrenda, él estaba viendo cómo el pueblo estaba colocando ahí el dinero. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues que la gente pues hacía fila para poder colocar ahí su ofrenda. Y en esa fila había hombres ricos que estaban haciendo como presunción de lo que ellos estaban colocando ahí de ofrenda. Hermana, quiero decirles que era una costumbre que las personas que iban a dar la ofrenda quisieran llamar la atención, ¿sí? Y más las personas ricas, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo el mundo viera su grande generosidad. Y una de las cosas que también acostumbraban a hacer era pues competir unos con otros, a ver quién daba más en la ofrenda. Entonces, para poder, hermana, hacer mención del por qué Dios reprueba esto, vámonos a Mateo capítulo 6. Si usted gusta acompañarme, hermana, vamos a ver en Mateo capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia ahí. Si usted tiene costumbre de anotar las citas, bueno, vamos a ver en Mateo capítulo 6. Dice en el versículo 1, fíjese lo que dice, hermana, cómo Dios reprobaba esto. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, ¿qué era lo que querían siempre? Tratar de impresionar, ¿sí? De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y usted puede seguir leyendo la manera en que lo hacían en el versículo 2, en el 3 y en el 4. Ahora, hermana, aquí Jesús lo que pudo observar muy de cerca en estas arcas de las ofrendas, el cómo los ricos estaban colocando ahí su dinero, ¿sí? A la ofrenda. Pero esto a Jesús no le impresionó, a Jesús no le llamó la atención. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia, la misma historia que acabamos de leer nos dice que ellos, los ricos, no, para ellos no representaba, hermanas, ningún sacrificio, porque ellos estaban dando de lo que les sobraba de su abundancia. O sea, no era ningún sacrificio para ellos. Les sobraba y lo colocaban ahí. Pero la que sí llamó la atención de él fue la de esta pobre viuda, que seguramente, hermanas, para el resto de las personas que estaban allí presentes, la ofrenda de esta mujer tal vez pasó desapercibida, ¿sí? Tal vez no tenía importancia, pero no para Jesús. Y yo quiero decirte o quiero explicarte, hermana, el por qué esta necesidad de proteger a la viuda de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la protección que daba a esta sociedad que era la más vulnerable, hablando de las viudas? ¿Sí? Él mostraba un interés muy especial por la situación de ellas, hermanas, y la razón era porque una vez que morían sus maridos, ellas quedaban como en desamparo, quedaban como abandonadas. ¿Sí? Usted sabe, hermana, que pues en el mundo antiguo no existía lo que posiblemente en algunas mujeres o en algunas viudas se les da a lo que se le llama pues una pensión por parte del gobierno, ¿sí? Y además era muy difícil, tal vez también el tiempo de hoy, pero en aquel entonces, que en la edad de las viudas ellas pudieran estar trabajando. Así es que si tenían medios económicos, pues qué bien, hermanas, pero si no, qué bueno que ellas tuvieran, cuando moría su marido, que tuviera un hijo o un pariente que pudiera sostenerlas o cuidarlas. Pero aún, hermana, suponiendo que ellas pudieran tener ingresos o propiedades, lo que estamos leyendo aquí, hermana, era que con mucha frecuencia ellas caían en manos de hombres como ellos, que estaban dispuestos a robarles o a engañarles. Por eso, muchas ocasiones, las viudas dependían de la misericordia de la gente. Entonces, si usted se da cuenta, en resumidas cuentas, la condición de las viudas era difícil y Jesús las protegía, ¿sí?
Y entonces aquí vemos, hermana, cómo estos escribas, estos religiosos que se supone que representaban a Dios, lo que hacía era fingir una falsa religiosidad. Y Jesús los condenó. Por eso los condenaba. Ahora, hermana, Jesús exalta a la viuda. Aquí en este pasaje que leímos, ¿por qué lo hace? Pues quiero decirle, hermana, que una de las cosas por la que a él le llamó la atención es porque ella dio voluntariamente. A ella nadie la forzó que lo hiciera, ¿sí? La ofrenda de esta viuda, hermana, ella dio todo lo que tenía. Y en ninguna parte de la ley se les exigía que lo hicieran. No era de que tienes que hacerlo, no se les exigía. Así es que fue una ofrenda que ella dio voluntariamente. Ella la dio sin que nadie la presionara, no la dio ni por obligación. Ella lo dio voluntariamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús exalta también a la viuda, hermana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la viuda como los ricos estaban haciendo lo mismo, ¿sí? Estaban haciendo lo mismo, pero ambos, los dos, tanto los ricos como ella, tenían motivos muy diferentes por los que hacían las cosas. Tenían motivos muy diferentes. Yo quiero decirte, hermana, cuando nosotras ofrecemos al Señor una ofrenda, y ahorita vamos a ver de qué tipos de ofrendas vamos a hablar. Nosotras podemos hacer lo bueno, pero con un motivo incorrecto, porque tal vez se nos ha enseñado que tenemos que hacerlo, pero lo estamos haciendo con un motivo incorrecto. Puede parecer como que estamos haciendo las cosas bien, pero la intención de nuestro corazón está mal. Los ricos, ¿qué era lo que estaban haciendo en el templo? Supuestamente hacían lo correcto, pero con los motivos incorrectos. Una pregunta, hermanas. ¿Qué fue lo que le llamó la atención con la viuda? ¿La cantidad de dinero? No. ¿Cuánto fue lo que colocó de ofrenda esta viuda? ¿Cuánto dice aquí la Biblia? 2 blancas. 2 blancas, hermanas. Y allá en el pueblo judío, estas monedas, como para no estar haciendo equivalencias, saber cuánto equivalía en el tiempo presente. Lo único que yo le quiero decir, que era la de menor valor. Era, por ejemplo, ¿qué quiere decirme usted, hermana? Una moneda de menor valor. Todavía el día de ayer me encontré una monedita chiquita de 50 centavos, pero yo me acuerdo que existían monedas hasta de 10 centavos, de 20 centavos. ¿Usted se acuerda, hermana, que existían monedas así? Pues haga de cuenta que era la de menor valor. La que usted recuerde, eran 2 de la de menor valor, si lo estamos haciendo como referencia al tiempo presente. Entonces, para aquella sociedad, estas monedas obviamente no tenían ningún valor. Pero para Jesús, el valor de esta ofrenda tenía un valor más allá, hermana, más allá del que podía tener todo lo que daban los ricos. Si usted se fija en el versículo número 3, dice, y dijo, en verdad os digo, en verdad os digo. ¿Qué significa esto, hermana? Cuando él dice, en verdad os digo, o cuando dice, de cierto os digo. Cuando Jesús, hermana, usa esta expresión, es que le está llamando la atención de lo que está pasando a su alrededor, o de lo que él va a enseñar, o también de lo que va a suceder, porque eso que va a suceder tiene un principio eterno, ¿sí? Es como tratando de decir, esto es importante. Y en ese momento, hermanas, era como para pedirle a los discípulos que no perdieran la perspectiva de lo que estaba acabando de suceder. Porque eso que estaba acabando de suceder era algo muy grande, era algo muy importante. Por eso él dice, en verdad os digo. ¿Qué era, hermana, lo que hacía grande esa ofrenda? ¿Qué era? No era solo porque ella dio todo lo que tenía. Era uno de los aspectos, dio todo lo que tenía. Pero yo quiero decirle, hermana, amiga que me escucha, que posiblemente muchas de nosotras hemos escuchado a través de predicaciones, enseñanzas,
Hemos escuchado esta historia. ¿Y qué es lo que nos han enseñado? La manera correcta de ofrendar, que obviamente tiene esta aplicación. No estoy diciendo que no, hermanas. Pero ahora yo quisiera aplicarlo a todo lo que le damos a Dios, no solamente el dinero. Sí. Estos hombres le daban a Dios de lo que les sobraba. Y algo que muchas veces en mi vida, hermana y amiga que me escucha, muchas veces en mi vida y en mi servicio a Dios, es lo único que estamos dispuestas a dar. Ahí en el templo, ¿quién estaba observando? Estaba observando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, hermanas, es el único, nadie más, ni mi esposo, ni el pastor, nadie más. El único que puede evaluar mi vida para ver si yo estoy haciendo una correcta ofrenda a Dios acerca de mi vida y de mi servicio, el único que puede evaluar es el Señor Jesucristo. Sí. Entonces, preguntemos nuevamente, hermana, ¿qué es lo que hacía grande esta ofrenda? Para poder darnos cuenta si nosotros lo estamos haciendo correctamente. ¿Por qué dio ella? ¿Por qué dio? Ella no dio, hermanas, como para pactar con Dios, como diciendo, Señor, yo te voy a dar para que tú me des, ni tampoco lo hizo para poder recibir, vamos a decirlo así, el 100 por 1, que es muchas veces cuando nosotros hacemos y servimos, que condicionamos para dar. Ella dio, como dijimos ahorita, hermanas, con el motivo correcto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el motivo de ella? Ella no dio, hermana, para ser bendecida. Escúcheme bien, hermana, y subraye esto. Ella no dio para ser bendecida, sino que dio porque ya era bendecida. ¿Sí? Ella ya era bendecida, así es que ella lo estaba haciendo por agradecimiento, por amor a Él. ¿Sí? ¿Por qué yo doy, hermana? ¿Por qué ofrezco ofrenda? ¿Por qué ofrezco mi vida, mi servicio? ¿Para ser bendecida o porque yo soy bendecida? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Motivo correcto sería, yo doy porque soy bendecida, porque estoy agradecida, porque amo a Dios. Ese sería el motivo correcto. Ahora, hermana, analicemos paso a paso de lo que era la ofrenda. Por lo general, todas nosotras, cuando hablamos o escuchamos acerca de ofrenda, lo relacionamos con dinero, ¿verdad, hermanas? Y como les digo ahorita, no es incorrecto, lo relacionamos con dinero. Pero aunque la ofrenda también se relaciona con lo económico, hermana, va más allá solamente de lo monetario, va más allá. De hecho, una de las definiciones de ofrenda, hermana, es que es un obsequio, significa una dádiva que se ofrece en muestra de gratitud. Eso es lo que significa ofrenda. Entonces, aparte del dinero, hay muchas cosas que usted y yo podemos ofrendarle a Dios. ¿No cree usted, hermana? ¿Qué sería entonces lo importante en mi ofrenda? ¿Qué sería lo importante? Lo más importante cuando yo doy una ofrenda es que Dios, hermana, de verdad, hermana, subraya esto, es que Dios se sienta agradado con la ofrenda que nosotros le estamos entregando. ¿Sí? Déjame explicarte por qué. ¿Cómo es la ofrenda agradable a Dios? ¿O cómo debe de ser mi ofrenda? Para poder explicarte, hermana, esto, yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento encontramos, si usted sabe, yo sé que sí lo sabe, existen diferentes tipos de ofrendas o existieron diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas de holocausto, ofrendas de voluntarias, ofrendas por el pecado, por la culpa, diferentes tipos de ofrendas. Y cada una de estas ofrendas en los tiempos antiguos, hermanas, fueron establecidas por Dios, ¿verdad que sí? Bueno, cada una de ellas, de estas ofrendas, tenían un significado específico, ¿sí?
Pero aunque este tipo de ofrendas fueron establecidas por Dios, Dios, hermana, siempre estuvo mostrándonos el más grande principio detrás de cada una de estas ofrendas. ¿Cuál era el principal principio? El principio fundamental es que Él estaba, hermana y amiga que me escucha, más interesado en quien daba la ofrenda más que en la ofrenda misma. ¿Sí me expliqué, hermanas? Y ahorita te voy a dar una cita para poder demostrarte esto, en que Dios estaba más interesado en la persona que estaba dando la ofrenda más que en la ofrenda misma. Vámonos, hermana, ahí en Levíticos 19:5. Génesis 19:5, perdón, Levítico 19:5. Para poder demostrarte esto que te estoy diciendo, hermanas. Él estaba más interesado en la persona que daba la ofrenda que en la ofrenda misma. Dice en el versículo número 5, y cuando ofrecierais sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Aquí está, hermana, enfatizando que esta ofrenda debía de presentarse apropiadamente, no para que Dios aceptara la ofrenda misma, sino para que fuéramos nosotros aceptos. O sea, Dios estaba más interesado y está más interesado en cómo estaba la ofrenda, en cómo estaba la persona que ofrecía la ofrenda, cuál era su condición, cómo era su interior. Y lo podemos ratificar, hermana, con un texto también del Nuevo Testamento, que es en Romanos 12:1. Dice así, hermanas, en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que sea un sacrificio vivo y santo. Esta es la clase de sacrificio que al Señor le agrada. Entonces, hermana y amiga que me escucha, después de haberte explicado ya todo esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es entonces la ofrenda? ¿Quién es? La ofrenda somos nosotros. Yo soy la ofrenda. Antes se ofrendaban animales, granos, etcétera. Ahora yo soy la ofrenda. Esto significa, hermana, que yo debo de poner sobre el altar de Dios todo, hermana, lo que involucra mi vida, absolutamente todo lo que yo soy. ¿Sabe por qué, hermana? Porque todo le pertenece a Él. Y yo vengo siendo la ofrenda. Yo debo ponerme sobre el altar todos los días, todo lo que involucra mi vida. Entonces, si usted se pregunta, bueno, ¿cómo sería entonces si yo tengo que ofrendar mi vida? ¿Cuál sería la ofrenda agradable? ¿Qué es lo que yo le tendría que ofrecer a Dios? Hay muchas cosas, hermanas, que podemos ofrecerle a Dios, pero yo solamente quiero tocar unas cuantas. Tal vez a usted se le va a venir en su mente algunas más, pero yo solamente quiero tocar algunas dos cosas de qué es lo que le tengo que ofrecer y cuál es la ofrenda que le agrada a Dios. Primero, hermana, la primero es mi corazón, el rendir mi corazón al Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho y hemos explicado cómo Dios mira el corazón del dador. Por eso, hermana, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él, todo lo demás no va a tener ningún valor. Usted recuerda lo que dice en Proverbios 23:26, hermana. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y usted se puede preguntar que por qué Dios está tan interesado en que nosotros le demos a Él nuestro corazón. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es más importante que cualquier otra cosa? Bueno, pues yo le voy a dar la respuesta, hermana, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Vámonos ahí. 29:13.
Dice así, hermanas. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero ¿qué dice, hermana? Hablando del corazón. Pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuántas veces, hermanas y amiga que me escucha, cuántas veces nosotras venimos a ofrecer ofrenda a Dios, digamos, de adoración? Podemos darle algo al Señor, podemos cantar, podemos leer la Biblia, pero nuestro corazón está lejos de Él. Yo quiero preguntarte, o preguntémonos, hermanas, preguntémonos, ¿por qué hacemos lo que hacemos para el Señor? ¿Por qué? ¿Con qué motivación? ¿Con qué motivación? ¿Para llamar la atención de otros y tener reconocimiento? Yo creo, cuando lo hacemos con esa motivación, hermana, no sorprendemos a nadie, ni tampoco impresionamos a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para llamar la atención de otros? ¿Cómo lo hicieron los ricos? Ellos lo hacían solamente para ser reconocidos por los demás, para que toda la gente los viera. Pues yo quiero decirte, hermana, que ese reconocimiento, cuando queremos el reconocimiento de los demás, es toda la recompensa que tú y yo vamos a obtener. Pero ¿qué no sería mejor, hermana, el poder esperar la recompensa de nuestro Dios? ¿No cree usted? El poder entregárselo a Él. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aún yo misma, hermana, quiero decirte que cada día yo tengo que analizar. Cada día que me estoy preparando para estar aquí con usted, en alguna iglesia, en mi propia iglesia con mis hermanas, cada que yo puedo mostrar a mi familia, me pregunto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Con qué motivación? Por eso siempre al empezar el programa, yo misma me recuerdo que este programa, la esencia de este programa, es para honrar y glorificar su nombre. Y me lo recuerdo todos los días, ¿sí? Yo tengo que preguntarme qué me motiva a hacer lo que yo estoy haciendo, para hacer alarde, para presumir, para que la gente me vea. ¿Cuál es mi motivación? ¿Usted cree que si yo lo hago de esta manera, a Dios le va a agradar? Claro que no. Si a nuestro Señor Jesucristo reprobó, condenó la actitud de los fariseos, va a condenar y va a reprobar también mi actitud y la manera en que yo lo estoy haciendo. Yo puedo aparentar espiritualidad, yo puedo aparentar que lo estoy haciendo de la manera correcta, pero no lo estoy haciendo. ¿Sabe por qué, hermana? Porque Dios conoce mi corazón, porque Dios me conoce. Y si usted quiere que le demuestre con la Biblia, vamos al Salmo 139, hermana. Fíjese, este pasaje lo tengo así como que lo leo y lo leo porque tiene tanta verdad. Fíjese lo que dice, hermana, el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y fíjese lo que dice aquí, hermana, en el versículo 3. Y todos mis caminos, todos, hermana, todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted puede leer todo este capítulo, hermana. Habla acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Sí. Entonces, ¿cuál es mi motivación para poder hacer las cosas? Estamos hablando, hermana, acerca de la ofrenda que Dios le agrada, el rendir mi corazón y hacerlo, hermana, que Dios tenga mi corazón, que Él conoce todas las cosas y conoce la motivación de lo que yo hago. Otra cosa, otra ofrenda que agrada a Dios
otra cosa u otra ofrenda agradable a Dios. ¿Qué vendría siendo, hermana? Lo estamos viendo desde otro punto de vista, no solamente de lo material, otro recurso inmaterial que a Dios le agrada es, hermana, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Pensemos en nuestro tiempo como lo más valioso que tenemos, ¿verdad que sí? Porque se pasa y ya no lo podemos recuperar. Es más valioso, hermana, que el oro. Se pasa el tiempo muy rápido. Y yo quiero preguntarte, hermana, ¿cómo se lo dedicamos a Dios? ¿Le damos a Dios lo que sobra de nuestro tiempo? Quiero ver si estás de acuerdo conmigo. Pero pasan los días, hermana y amiga que me escuchas, y llenamos nuestras agendas de un montón de actividades y de un montón de responsabilidades. Siempre tenemos cosas que hacer. Siempre, hermanas, tenemos cosas que hacer. Yo lo entiendo y más cuando usted tiene un trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa. Hay muchas cosas y muchas actividades que tenemos siempre que hacer, desde que sale el sol hasta que se anochece. Siempre estamos ocupadas al punto, hermana, que muchas veces tenemos que sacrificar algunas cosas para poder tener tiempo para todas las tareas que necesitamos completar. Y fíjate, hermana, muchas veces en nuestro tiempo, lo que más sacrificamos es mi comunión y mi tiempo para con el Señor. Es que ya no tuve tiempo de leer la Biblia. ¿Sabes qué? Ya no tuve tiempo de ir a la iglesia. Ya no tuve tiempo de orar. Entonces, la espiritualidad no es nuestra prioridad, sino que ocupamos todo nuestro tiempo para todas las demás cosas, aún, hermana, para actividades dentro de la iglesia. Lo ocupamos tanto que se nos olvida el tiempo de aquel, el que es el principal, el Dios de la obra, ¿sí? Nuestro Dios, nuestra comunión con Él. Yo quiero preguntarte, hermana, y es una pregunta que también yo me hago, ¿cuánto tiempo de nuestro día apartamos para estar a solas con Dios? No estoy diciendo que nosotros podemos estar orando, caminando, haciendo nuestros quehaceres. Estoy hablando de esa intimidad con nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos para estar con Él? Cuando no hay esa intimidad con Dios, cuando eso sucede, hermana, que no hay tiempo, nuestra vida se convierte, ¿saben qué, hermana? En religiosidad, así como los fariseos. ¿Por qué? Porque nos limitamos como ellos a solamente el tratar de cumplir y de estar, por ejemplo, un culto a la semana. Y está bien, ya lo di, ya no necesito saber nada más durante toda la semana. ¿Sí? Jesús, hermana, muchas veces nos reiteró y nos mostró con su ejemplo la importancia de tener intimidad con el Padre. Él mismo, hermana, él se iba a lugares apartados, él pasaba tiempo hablando. Dice la Biblia que él se levantaba o lo hacía de muy de madrugada. Él pedía dirección al Padre, siendo él hijo de Dios. Él buscaba la dirección de su Padre. Pues cuánto más nosotras, hermanas, cuánto más nosotras debemos de sacar ese tiempo especial para esa comunión con el Señor. En nuestro hogar, dedicarle tiempo al Señor. El dedicar tiempo para estar en la iglesia, hermana, porque también quiero mencionarlo. Dice en Hebreos 10:25, hermanas, vámonos ahí, en Hebreos 10:25. ¿Sabe por qué menciono esto, hermana? Cuando pasó lo de la pandemia, muchas personas ya no lo vieron como necesario el estar en la iglesia. Y miren lo que dice aquí en el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nada, hermana, va a suplir lo que sucede en la iglesia, ni siquiera este programa.
no te va a suplir las bendiciones que Dios te puede dar cuando tienes tu intimidad con Dios a solas y cuando tú estás alabándole y escuchando su palabra a través de su siervo en la iglesia. Ni siquiera, como lo vuelvo a subrayar, ni siquiera este programa. Pero es triste, hermana, que siempre para todo tenemos excusas para no darle tiempo a nuestro Dios. ¿Qué tan importante es Dios para nosotras? Si Dios es realmente importante, hermana, Él será lo primero en nuestra vida, porque nuestro tiempo, ¿a quién le pertenece? Pues solamente a Él. Por Él estamos aquí. Él nos va a dar el tiempo solamente por su soberanía que Él quiere darnos. Dice la Biblia en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué más puedo ofrecerle, hermana? Estamos hablando de darle nuestro corazón, de darle nuestro tiempo, pero también podemos ofrecerle, hermana, nuestros dones y nuestros talentos. Además del tiempo, también podemos darle a Dios lo que nos sobra de nuestros talentos. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa manera, el darle lo que nos sobra. ¿Por qué, hermanas? Porque en ocasiones estamos tan dispuestas a poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño en ese trabajo secular que nosotros tenemos o aquellas personas que todavía están estudiando. Es muy bueno y una bendición que usted pueda tener un trabajo, que usted pueda tener una carrera, estudios, hermana. Es bueno, no lo estoy reprobando, ¿sí? Pero hay veces que estamos más dispuestas a poner todo nuestro esfuerzo en lo secular que en lo que le damos a Dios, ¿sí? Siempre donde se nos exige un poco más es donde estamos dispuestas a dar más. Pero al momento, hermana, de nuestro servicio al Señor, vamos a querer dar solamente aquello que no demande tanto esfuerzo. Solamente poquito, hermana. Es más, estoy muy cansada, no puedo hacerlo. Quiero preguntarte, hermana, ¿es así como Dios actúa? ¿Es así como Dios actúa? Pues yo digo que no, hermana, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio lo más precioso. Dios nos dio lo más costoso por nosotros. Lo dio todo, hermana. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así Dios no actúa. Dios dio lo más precioso y yo estoy dando a veces lo que me sobra y yo estoy poniendo excusas. Todas las que estamos aquí, todas las que estamos aquí, a todas Dios nos dio dones y nos dio talentos. Si tú no lo has podido identificar, bueno, ora a Dios. ¿Sí? Si tú no le has querido dar ese servicio al Señor, si no has querido ofrendarle esos talentos a Dios, pues tal vez medita, hermana, tal vez es el momento. Dice en primera de Pedro, hermana, 4:10, solamente como para dar este versículo acerca de los talentos. Dice, hermana, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese, hermana, ahora que ya hemos hablado todo esto, llevo días, porque me llevo días estudiando, orando a Dios que me dé palabras y vuelvo a leer el pasaje y lo vuelvo a leer a pesar de que ya lo había leído muchas veces. Y vuelvo a leer estos 3, 4 versículos en los que solamente está esta viuda que dio 2 blancas. Yo me pregunto, hermana, ¿entenderemos realmente lo que Jesús nos está tratando de enseñar? ¿Por qué? Porque esta es una historia de un ejemplo de una entrega total a Dios. Es más que una narración de cómo ofrendar, sí, económicamente. Esta viuda a mí me ilustra el sacrificio, me enseña la entrega por completo a Dios, a pesar de la escasez, a pesar de la pobreza, a pesar de todo. Entonces, yo debo preguntarme cada día si en realidad me estoy entregando totalmente a Dios.
Me tengo que hacer esa pregunta todos los días. Y si en realidad estoy dispuesta, como a esta viuda, a entregar todo lo que tengo y todo lo que soy a Dios. Entonces, yo me hago esta pregunta y yo te la hago a ti, mi hermana, a cada una de ustedes que está aquí en esta mañana. ¿Estamos en una entrega total, con un motivo correcto? ¿Estamos haciéndolo voluntariamente a Dios? ¿O le estamos dando a Dios, hermana, lo que nos sobra? ¿Le estamos dando a Dios el tiempo que nos sobra, el talento que nos sobra, los recursos que nos sobran? Porque también estamos hablando acerca de lo económico, de darle lo que nos sobra. Yo me tengo que hacer esta pregunta, hermana, todos los días hasta que Él venga. Me tengo que autoevaluar. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y si no estoy teniendo las motivaciones correctas, hermana, yo creo una de las cosas que tengo que hacer es ir delante de Dios y pedirle perdón y enmendar mi vida. Fíjese, hermana, cuando Jesús fue a la cruz, Él no puso excusas. Cuando Jesús fue a la cruz a derramar su sangre por nosotros, Él no dio ninguna excusa. Él lo hizo voluntariamente, por amor a ti y a mí. Entonces, ya para terminar, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Crees tú que a Dios le agrada la ofrenda que le estás dando? Porque es una pregunta que yo me hago, hermana, cada que pasa el día. Señor, lo que yo te ofrecí durante el día, ¿te agrada, Padre? Mi vida, ¿te agrada, Señor, la ofrenda de mi vida, de mi servicio, de mi entrega? Por eso yo te pregunto, hermana, ¿crees que a Dios le agrada la ofrenda que le estamos dando? ¿Crees tú que Dios se sienta honrado y amado con nuestras ofrendas? Hagámonos una autoevaluación, una autocrítica, un autoanálisis. ¿Le estamos dando a Dios en realidad? ¿Y Él se siente amado, hermana, y honrado por lo que yo le estoy dando? Que Dios nos perdone y que vayamos delante de Él, hermana, si no está siendo así. De verdad, hermana, que es algo que cada que yo voy delante de Dios le digo, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te honra? ¿Te amo? Y quiero servirte. Entonces, hermana, no olvidemos que la calidad de mi obediencia, porque es otra cosa que podemos ofrecerle a Dios, nuestra obediencia, que la calidad de nuestro tiempo, de lo que nosotros dedicamos de nuestro servicio y de nuestros recursos materiales y también inmateriales como es nuestro tiempo, demuestran qué tan grande es nuestro amor por Dios. Sí. A la viuda nadie la obligó, porque lo hacía por amor. Cuando nosotros amamos a alguien, nunca nadie nos obliga para hacer algo por esta persona. Cuando yo amo a Dios, hago las cosas sin que nadie me obligue, sin que nadie me presione, sin que nadie me empuje, sin que nadie me esté diciendo que debo de hacerlo. Porque el amor de Dios me motiva a hacerlo, mi agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué te falta, hermana, para enamorarte de Dios? Estar en comunión con Él. Platica más con Él. Ve en intimidad con Él y te vas a enamorar más del Señor. Entonces, hermana, que el Señor nos ayude a tener siempre el motivo correcto y darnos a Él, porque tú y yo ya somos bendecidas. ¿No lo crees, hermana? Tú y yo ya somos bendecidas. Y por eso, que eso sea nuestro motivo principal, para darle a nuestro Dios nuestra vida, nuestra ofrenda. Vamos a orar, hermanas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra.
cuán profunda y cuán hermosa es tu palabra. Cada que la escudriñamos, nos damos cuenta de cuántos tesoros tú nos has entregado, Señor.